En este video aprenderemos qué son las clases, cómo utilizarlas y qué tipo de problemas podemos resolver con ellas. En pantalla tenemos un ejemplo de un pequeño módulo que se encarga de administrar usuarios. La idea es que yo tengo un arreglo de usuarios, tengo una función de agregar usuarios y una función de remover usuarios. Fíjate que si yo tengo estas dos funciones, la de agregar y remover, es porque yo no quiero que la gente toque directamente el arreglo. Yo quiero poder, digamos, controlar el acceso a esta variable a través de estas funciones. Pero ahora mismo tenemos varios problemas con esta implementación, claro, que vamos a corregir ahora. Pero fíjate que nada me impide acceder a esta variable que tenemos acá. Segundo, fíjate que métodos como agregar usuario están agregando un nombre y una edad que son datos de un usuario. Pero sería mejor que la función agregar usuario me permita utilizar un tipo usuario para pasarlo como parámetro. Fíjate también entonces en esta misma línea que usuarios es un arreglo de any. Usuarios debería ser un arreglo de usuarios, no de any. Pero no existe un tipo usuario por defecto. Nosotros tenemos que crearlo. Y eso es lo que vamos a lograr utilizando clases. La idea de crear clases es crear tus propios tipos. Tipos que van a tener datos y funcionalidad. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear una clase que va a tener, que le va a permitir guardar dentro de una variable del tipo usuario, nombre, edad, identificación, y también dentro de ese tipo vamos a tener funcionalidad. Vamos a poder agregar un usuario y remover un usuario. Y la idea es que vamos a hacer esta variable privada, de modo que nadie fuera de la clase va a poder tocarla. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a crear nuestra primera clase. Para crear una clase utilizamos la sentencia class y luego colocamos el nombre de la clase. En este caso va a ser user. Así que vamos a crear nuestra clase user y vamos a encerrar todo este código dentro de las llaves de dicha clase. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear un campo. Un campo es simplemente una variable al nivel de la clase. Entonces vamos a crear una variable pública. Pública porque yo quiero que se pueda acceder a esta variable desde fuera de la clase. Entonces esta variable va a ser name. Name, que es el nombre del usuario. Y la vamos a colocar de tipo string. Ahora vamos a hacer lo mismo con edad. Podemos hacerlo de dos maneras. Podemos hacerlo directamente con un campo o podemos utilizar propiedades. La idea de propiedades es que tú vas a tener dos funciones, un get y un set, que te va a permitir controlar nuevamente el acceso a el campo en cuestión. Vamos por ejemplo con edad. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a decir prop. Visual Studio Code me permite que luego de yo escribir prop, podemos utilizar el siguiente snippet, que es este conjunto de código, y me va a decir que yo puedo colocar un nombre y un tipo. Fíjate que rápido yo creé un campo privado. Es privado porque solamente podemos acceder a este campo desde dentro de la clase. Pero para acceder a este valor utilizamos esta función que me retorna el valor del campo, y si queremos cambiar su valor utilizamos esta otra función que me permite asignarle un valor a dicho campo. A este conjunto de funciones se les llama la propiedad de este campo. En este caso, de manera resumida, la propiedad age. Como te decía, la idea de hacer esto es poder controlar la asignación de valores hacia age, hacia la variable edad, o controlar la obtención de ese dato. También yo podría incluso borrar este set de aquí, y esto haría que esta variable edad solamente sea modificable desde dentro de la clase, pero desde fuera de la clase sea de solo lectura, porque solamente podemos obtener su valor, no podemos asignarlo. Pero eso no es lo que queremos en este caso, así que vamos a volver a colocar mi función set y vamos a continuar. Ya tenemos el nombre, ya tenemos la edad, y ahora lo que nos falta es la identificación. La identificación yo quiero que sea efectivamente pública en el sentido de que todos puedan leerla, pero solamente se pueda modificar desde adentro de la clase. Así que vamos a volver a decir prop tab, vamos a colocar ID y vamos a colocar que va a ser del tipo number,
Y por último, vamos simplemente a quitar la propiedad o la función set. Así esta variable es de solo lectura desde fuera de la clase. Ahora vamos a arreglar este error que tenemos aquí. Aquí no tenemos que utilizar let. Fíjate que yo no he utilizado let hasta ahora. Para declarar campos simplemente colocamos el modificador de acceso. Así se le llama el public y private y todo eso. Se le llama modificador de acceso porque es el que está configurando el acceso posible a dicho valor. Entonces vamos a colocar un private porque recuerda que te dije que yo no quiero que la gente pueda acceder a esa variable, sino que tiene que utilizar esas funciones. Así que vamos a colocarla como private y vamos a arreglar este problema que teníamos, que era un arreglo de lo que sea. Al ser un arreglo de lo que sea, yo podía pues meterle lo que sea, un string, un booleano, pero yo no quiero eso. Yo quiero que este sea un arreglo de usuario. Así que yo voy a colocar array of user. Y así ya tenemos una colección de usuarios. Lo mismo que sucede aquí con las variables, sucede aquí con las funciones. Así como yo no utilizo let para declarar campos, yo no tengo que utilizar function para declarar funciones. Aquí yo solamente voy a colocar el modificador de acceso y ya con eso bastará. Vamos a colocar public acá. Fíjate algo también. Así como yo puedo utilizar public, podría utilizar private para tener funciones que solamente sean asequibles desde dentro de la clase. Entonces vamos a ver que aquí tenemos un problema y es que tenemos que utilizar this para poder acceder a nuestra variable de acá. Aquí también tenemos que hacer lo mismo. Fíjate que acá, esto lo tenemos que corregir de por sí. Recuerda que te decía que yo quiero que aquí se pueda pasar un usuario, así que yo voy a decir user del tipo user, es decir, una variable user que va a ser del tipo usuario. Podemos borrar esto y básicamente yo lo que quiero hacer es que a ese usuario que está entrando, yo le voy a modificar su ID y le voy a colocar el ID que estamos creando acá. Vamos a utilizar el campo. Y bien, ya este método está corregido, ahora vamos con este. Aquí tenemos que hacer básicamente lo mismo. Vamos a colocar public. Aquí en value ya no tenemos que colocar todas las propiedades del objeto, sino que simplemente podemos decir user. Fíjate lo cómodo que es trabajar de esta manera. Pues ahora podemos utilizar esta expresión que es mucho más compacta que la anterior. Aquí vamos a utilizar this y esto debería ser todo. Aquí ya hemos cumplido básicamente con nuestro cometido. Ahora vamos a utilizar nuestra clase usuario. Para utilizarla básicamente, o es decir, para crear una variable del tipo usuario, tenemos que instanciar nuestra clase. Instanciar la clase nos va a permitir crear un objeto del tipo usuario. Vamos a decir usuario 1 del tipo usuario va a ser igual a new user. Esta es la sintaxis que nos permite crear un nuevo usuario. Vamos a decir usuario 1 y fíjate que ahora yo tengo IntelliSense para asignarle un nombre, por ejemplo, asignarle una edad. Y veamos qué pasa si intento asignarle un ID. Inmediatamente TypeScript me arroja un error, y es que esta propiedad es de solo lectura. Por tanto, no podemos asignarle un valor, no desde afuera por lo menos. Así que ya yo puedo utilizar mi función, agregar usuario, y podemos agregar el usuario. Fíjate que esto está un poquito raro. Quizás se te hace súper raro ver usuario 1, agregar usuario, usuario 1. Esto lo vamos a corregir en el próximo video cuando veamos los miembros estáticos de una clase. Pero básicamente lo que quiero enseñar con esto es que las clases las podemos utilizar para poder tener un mayor control respecto a la funcionalidad de nuestra aplicación. Podemos tener tanto variables y funcionalidades públicas como privadas. Así podemos asegurarnos de tener un mayor control del flujo que sigue nuestra aplicación al ejecutarse. Además de que crear nuestros propios tipos nos permite pues poder tener un código más compacto y más seguro. Porque cuando yo digo, por ejemplo, agregar un usuario, yo puedo asegurarme de que lo que yo le voy a pasar a esta función va a tener todas las propiedades de la clase usuario. No vamos a tener que estar utilizando any como teníamos hace un momento con el arreglo de usuarios, donde nos exponíamos al peligro de que a ese arreglo se le pasara o un booleano o un string o cualquier otra cosa.
Entonces, en este video vimos qué son las clases, cómo utilizarlas, también vimos algunas de sus partes como los campos y las propiedades y las funciones, vimos también los modificadores de acceso como public y private, y pues vimos los problemas que podemos resolver con las clases.